Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a encontrarnos y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y hoy día nos toca tener la lectura de la palabra en Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a tratar de terminar también ya este precioso libro para luego empezar con Segunda de Pedro. Entonces, Primera de Pedro capítulo 5. Algunos lo han titulado Apacentar la grey de Dios, otros lo han titulado Cuando aparezca el príncipe de paz, y otros lo han titulado Eventos futuros. Cualquiera que sea el título, creo que bueno es para nosotros poder ver lo que dice la Escritura en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver una rogativa para con los ancianos, ¿no? Entonces el apóstol Pedro está escribiendo, ¿no? O está haciendo esta carta y empieza ya el último capítulo, dice, les ruego a los ancianos que están entre vosotros, Entonces el apóstol Pablo hace una rogativa a los ancianos, y él dice, yo también anciano, dice el apóstol Pedro, también con ellos. Tiene que ver, estos ancianos tienen que ver con la madurez, la sabiduría, no con la edad, sino con la madurez y la sabiduría que viene de Dios. En Primera de Timoteo, el capítulo 5, dice la Escritura lo siguiente, permítame solamente buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a buscarlo, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Vale decir entonces que hay que ver que los ancianos pues eran personas maduras en la fe y con mucha sabiduría. Y más adelante dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipes de la gloria que será revelada. Ahora, los padecimientos que pasó el apóstol Pedro, nosotros sabemos cómo es que el apóstol Pedro tuvo que sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la negativa, era un hombre impulsivo. Sin embargo, después vamos a ver que él cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente. Y fue partícipe de los padecimientos de Cristo, pero también recuerda que participará de la gloria que será revelada. Y luego, Pedro estaba con Cristo en el huerto, ¿no es cierto? Estuvo con él en la sala del sumo sacerdote, pero para participar de la gloria venidera, él tuvo que pasar ciertos padecimientos. En segundo lugar, vamos a ver entonces, del versículo 2 en adelante, vamos a ver lo que los líderes deberían hacer. Todo líder, todo hermano, siervo en el Señor, tiene que hacer estas cosas. En primer lugar, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Es lo primero que se menciona en el versículo 2. Dar honor al puesto ganado, ¿no? Al puesto que Dios lo ha encomendado. Apacentad la grey de Dios. El pastor debe alimentar a las ovejas y atender a las ovejas, que significa
guiar y también cuidar, al nutrir, guiar y cuidar a las ovejas, ¿no? Entonces, eso debe ser la función del pastor, cuidar a los hermanos, guiar a los hermanos y cuidar de ellos y nutrirlos con la palabra de Dios para que puedan ellos crecer en el conocimiento de Dios. Cuidando de ellas, dice la Escritura, ser un cuidador. En Hechos, el capítulo 20, se nos dice algo interesante. No voy a entrar a todos los textos que tengo acá, pero por lo menos este texto, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vale decir entonces que las ovejas son del Señor y nosotros tenemos que cuidar esas ovejas. No por fuerza voluntaria, como dice más adelante, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿no? No por obligación, sino servir a Dios con un corazón que ama, con un corazón que está dispuesto a amar a los demás. Después dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, dispuestos a servir. Y acá está mencionando que el oficio pastoral no es un oficio lucrativo. No me voy a beneficiar, ¿no es cierto?, desmedidamente de la iglesia. Hay algunos que se aprovechan de la iglesia, de su posición, de su estatus, de repente de ser el pastor titular de una iglesia, se aprovecha de la iglesia del Señor. Y luego dice el versículo 3, no como teniendo señorío los que estaban cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Debemos ser ejemplos, no dictadores, y recibirán, dice la Escritura, una corona incorruptible, corona de gloria. Dice en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vale decir entonces que nuestro Dios está esperándonos, que nosotros lleguemos para recibir esa corona de gloria. Luego avanzamos y llegamos entonces verso 5 al versículo 9, lo que los jóvenes y todos nosotros debemos hacer. En primer lugar, dice la Escritura en el versículo 5, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. En primer lugar, 2, revestidos de humildad. 3, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. 4, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y debemos vivir sobria y velad. Ya en anterior oportunidad hemos hablado de ser sobrios y velad, porque el adversario está como un león rugiente, ¿no es cierto? Anda alrededor buscando a quien devorar, quien destruir, ¿no? O de repente desviar nuestra atención de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos cuidado, debemos resistir al enemigo, ¿no es cierto? Debemos resistir en la fe al enemigo, a pesar de los padecimientos que podemos estar pasando, de las angustias que podemos estar pasando. Yo debo estar firme en la fe. Luego del versículo 10 al 11, lo que Dios hace y hará. En primer lugar, nos llamó a su gloria, tiempo pasado, nos llamó a su gloria después de padecer por Jesucristo. En segundo lugar, dice que nosotros debemos afirmar, dice la Escritura en el versículo que estamos considerando, versículo 10, ¿no?
Él mismo dice, os perfeccione, Vale decir entonces que significa restaurar, reparar nuestras vidas quebradas. Cuando venimos al Señor quebrantado, Dios se encarga de restaurar, de perfeccionar nuestra vida. En segundo lugar, dice afirme, nos sostiene, para que los creyentes no sean movidos de la fe, ¿no? Para que no seamos llevados de aquí para allá. Luego dice también nos fortalezca para resistir a los ataques del diablo y triunfar en la batalla. Cristo triunfó y nos da el triunfo en Cristo Jesús. Y luego dice establezca, vale decir consolidados en el Señor, arraigados en el Señor. Y luego los saludos finales del versículo 12 al versículo 14. Algunos han mencionado que Pedro es el que dicta la carta y Silvano es que la escribe, no por eso, por conducto de Silvano. Ahora, esta carta fue llevada por Silvano para ser leída a los hermanos en la dispersión. Y dice que les he escrito brevemente, pero les anima, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual nosotros también estamos. Estamos en la gracia de Dios. Luego habla acerca de la iglesia de Babilonia, que es elegida juntamente con vosotros, y Marcos, ¿no? Mi hijo os saluda. Marcos, pues era el sobrino de Bernabé, es cierto que lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 12, y entonces podemos seguir ahondando en la vida de Marcos. Y también dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, ¿no? Era la costumbre de ese entonces de poder saludarse con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Entonces se menciona la palabra amor, se menciona la palabra paz, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo de tanta convulsión, de tanta guerra que nosotros nos toca escuchar, nos toca vivir. Entonces, pero sin embargo, estamos nosotros en el Señor Jesucristo. Y termina esta carta con la palabra amén. O sea, quiere decir, en otras palabras, así sea. Entonces, hermanos, brevemente, rápidamente, tenemos que ir terminando este precioso libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Pero seguiremos deleitándonos con Segunda de Pedro en los 3 capítulos siguientes que nos quedan. Pero dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo viene pronto, no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, dice la Escritura, sino ya viene pronto. Nosotros debemos ser, mientras tanto, ejemplo de la grey, ejemplo de nuestros discípulos, ejemplo del grupo que dirigimos, ejemplo en medio de la sociedad en el cual nos toca vivir, ser ejemplos de la grey. Y cuidado con la soberbia, ¿no es cierto? Porque dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, hermanos, les dejamos entonces este tiempo devocional para que usted continúe en su estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.